calamidades, o por el contrario, cuando tenemos fenómenos extremos de lluvias que generan inundaciones, que generan desbordamientos de los ríos, desbordamientos de las quebradas. Quienes vivimos en las ciudades a veces somos un poco ajenos al problema. Incluso en una encuesta que se hiciera hace pocos días en muchas ciudades del país, de manera increíble, el 80% de las personas citadinas que respondieron a la encuesta contestaron que creían que el agua provenía de la llave. En una muestra de ese desconocimiento que desafortunadamente tiene hoy todavía la sociedad en relación con la gestión integral del recurso hídrico y en relación con nuestros recursos naturales y nuestro ambiente. De ahí que realizar estos seminarios para nosotros como Autoridad Ambiental Regional es sumamente importante. Para nosotros es significativo que las personas tengan la oportunidad de documentar, conocer cada vez más acerca de esa realidad que estamos viviendo, de esa variabilidad o cambio climático, pero también entender cómo tenemos todos que empezar a generar una serie de acciones, una serie de actividades desde lo cotidiano tendientes a mitigar los efectos de ese cambio climático y por supuesto adaptarnos como sociedad a ese cambio climático, bajo el entendido que siempre será mejor generar inversiones y acciones que nos permitan adaptarnos antes de que no luego tener que entrar a invertir billones, como tuvimos que hacerlo con el fenómeno de la Niña en el 2011, para tratar de corregir los efectos nocivos que puede generar en el país y especialmente en las actividades productivas. Y a los citadinos también nos corresponde generar esas reflexiones, porque no podemos creer que el problema lo tienen únicamente quienes habitan las zonas rurales. A los que habitamos en las urbes tenemos que recuperar y entender también esas conexiones vitales que hay con los recursos naturales. Tenemos que entender que aún estando en la ciudad necesitamos gozar de una oferta de bienes y servicios ambientales, en particular de recurso hídrico, y que también tenemos que tener en nuestros hogares y en nuestras actividades productivas en las ciudades unas políticas y unas acciones de adaptación a ese cambio climático. A veces las autoridades ambientales nos quedamos en el discurso, en la carreta de llamar a todo el mundo, de tratar de sensibilizarlo para que ahorren agua, y a veces encontramos que no todos los ciudadanos y no todas las empresas tienen esa cultura y tienen esa conciencia, que desafortunadamente pareciera que seguimos creyendo equivocadamente que nuestros recursos son inagotables y que somos ajenos a una problemática que cada vez nos afecta más a todos. Vamos a mostrarles de manera muy breve cómo desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y desde nuestro plan de acción para esta administración del año 2012 al año 2015 hemos abordado la problemática y el tema del cambio climático y la gestión del riesgo. En nuestro mayor instrumento de planificación, que es el PEGAR, que tiene una vigencia de 2012 a 2023 y que es una determinante para que los municipios construyan sus planes de ordenamiento territorial y sus planes de desarrollo, desde allí se concibieron 3 líneas estratégicas. Estas 3 líneas estratégicas que se concibieron allí: la primera, innovación social e identidad regional; la segunda, el tejido social para la corresponsabilidad ambiental. Ojo con esa palabrita, corresponsabilidad ambiental, tiene mucho que ver con nuestro eslogan, gestión ambiental, responsabilidad de todos; y la línea 3, protección y uso sostenible de los elementos naturales con expresión del territorio. Dentro de esta línea 3 de nuestro PEGAR y en nuestro plan de acción desarrollamos el programa 8, que denominamos la transversalidad en la gestión del riesgo y el cambio climático. Cuando hablamos de transversalidad en gestión del riesgo y cambio climático, queremos también enviar un mensaje, y es que qué diferente sería Colombia si en realidad el Estado, y cuando hablo del Estado no hablo únicamente de lo público, sino también de lo privado, lograra que el tema ambiental y que el tema de la gestión del riesgo y el cambio climático fuera transversal a todos los sectores, que fuera un tema que estuviera presente en cada uno de los proyectos que ejecutan todas las carteras del gobierno nacional, todas las entidades descentralizadas, por supuesto todos los departamentos, todas las alcaldías, pero también todas las empresas privadas. El día que logremos eso y que logremos tener una planificación de nuestro territorio
bajo criterios de sostenibilidad, sin lugar a dudas estaremos mejor preparados para afrontar los eventos del cambio climático. Dentro de este programa 8 nosotros diseñamos dos proyectos: el conocimiento del cambio climático y el riesgo, y la reducción del riesgo, adaptación y o mitigación al cambio climático. Este proyecto 14 precisamente pretende avanzar en la identificación y análisis de los puntos críticos, la vulnerabilidad al cambio climático en el territorio de la CAR. Es bien sabido por ustedes, y es discurso de todos nosotros en estos escenarios, que no solo para conservar y proteger los recursos naturales hay que partir de la base de conocerlos, de entenderlos, de comprenderlos, sino en este evento también hablando del cambio climático y del riesgo. Sin lugar a dudas, la gestión del conocimiento y la gestión de la información es un elemento fundamental. Por eso nosotros quisimos que este proyecto 14 de nuestro plan de acción estuviera concentrado en estas actividades. Y allí hemos venido ejecutando acciones como el apoyo para la elaboración de estudios y diseños con medidas de adaptación, mitigación, conocimiento y reducción del riesgo. Hemos venido realizando monitoreos del riesgo identificado y formulando medidas de reducción de carbono. Hemos tratado de fortalecer el conocimiento en gestión del riesgo y el cambio climático mediante capacitaciones que hoy se han podido llevar a todos y cada uno de los 104 municipios del territorio CAR, más la jurisdicción rural del Distrito Capital que nos compete. Y también hemos avanzado en acciones de investigación que más adelante explicaremos. En el proyecto 15 de reducción del riesgo, adaptación y mitigación, allí hemos contemplado ya acciones concretas. El 14 es, como lo decíamos, de conocimiento, y el 15 es más la implementación de medidas ya concretas de adaptación y de mitigación frente a la variabilidad o cambio climático en áreas priorizadas del territorio CAR. Implementación también de medidas de reducción del riesgo en puntos críticos identificados. En solo los años 2010 y 2011 tuvimos en la corporación casi 900 puntos críticos identificados por diferentes fenómenos, amenazas, riesgo por inundación, por remociones en masa. Son puntos críticos que, adicional a otros que hemos identificado en los últimos años, se han venido monitoreando y se han venido realizando acciones concretas de intervención allí para mitigación de los efectos. Implementación también de medidas de recuperación ambiental en áreas de riesgo priorizadas y afectadas por desastres. Aquí tenemos algunas imágenes acerca de la identificación de vulnerabilidad a la variabilidad o cambio climático. Estas corresponden al municipio de La Calera en el año 2012, cuenca del Río Blanco. Aquí vemos otras imágenes también, identificación de puntos críticos y vulnerabilidad. Podemos ver en la imagen el antes y el después de unos problemas que tuvimos de socavación e intervención con maquinaria Río Dulce, vereda San Bernardo, municipio de Sasaima. Apoyo en la... Bueno, estas imágenes que podíamos ver aquí, lo que quieren resaltar es cómo nosotros hemos estado muy preocupados, en primer lugar, por identificar la vulnerabilidad que tenemos en el territorio CAR frente a la variabilidad o cambio climático. En ese proceso de identificación de la vulnerabilidad, obviamente hemos trabajado muy de la mano con los consejos municipales de gestión de riesgo, con los alcaldes, con las autoridades locales, por supuesto con el departamento de Cundinamarca, con quien hemos desplegado una acción armónica, y estamos desarrollando hoy algo donde quizás somos los pioneros a nivel nacional, y es que estamos construyendo en 22 municipios del territorio CAR. Esperamos en los próximos días, ingeniero Edwin, poder adicionar ese convenio con la gobernación para llegar a 33 municipios. Estamos elaborando los mapas de riesgo que nos permitan conocer en cada uno de estos 22 municipios cuáles son las vulnerabilidades reales que tenemos en materia de riesgos, pero para que a partir de allí puedan los alcaldes, los consejos municipales y los consejos territoriales de planeación armonizar sus planes y esquemas de ordenamiento territorial y planificar su territorio de manera responsable. Y es que una de las cosas más graves que hemos podido hacer en este país, y que desafortunadamente nos han ocasionado muchas tragedias y que estamos obligados a corregir de manera urgente, es que no hemos planificado bien nuestro territorio. Nosotros hemos planificado nuestro territorio a ojo, sin unos estudios serios que nos indiquen en realidad dónde tenemos las amenazas, dónde tenemos las vulnerabilidades. Y en ocasiones hemos hecho cosas más graves.
parece increíble, pero hemos detectado en la corporación cómo muchos planes y esquemas de ordenamiento territorial fueron copias de planes y esquemas de ordenamiento territorial de otros municipios. Y en su momento, en el año 2000, en esos años donde se contrataron, lo que hicieron consultores fue copiar otro documento de otra parte, y cuando miramos la información del territorio, resulta que los nombres de las veredas corresponden con los nombres de las veredas de los municipios. Imaginen lo grave, la mayor herramienta de planificación de un territorio, y es una copia, un plagio de un documento elaborado para otro municipio, en otro territorio, con unas condiciones geográficas y ambientales completamente distintas. Y es que definitivamente ahí es donde tenemos que empezar a generar la transformación y los cambios. Nosotros tenemos que entender que hay que planificar de manera responsable nuestros territorios de cada uno de los municipios. Y para planificarlo de manera responsable hay que partir de esta información que estamos tratando de generar nosotros con estos mapas de riesgo que les comento. Identificar en qué sitios del municipio definitivamente hay actividades productivas, hay actividades de desarrollo, urbanísticas, industriales, ganaderas, agrícolas, que no se pueden ejecutar. Eso a los particulares no nos gusta. A los particulares nos gusta que nos dejen hacer absolutamente todo. Cuando se presentan fenómenos como los de Casanare, todos somos felices sacando el dedo para señalar y buscar el culpable. Y muchos de los culpables casi siempre somos las autoridades ambientales regionales. Las CAR tenemos la culpa de todo lo que pasa en este país. Que llueva, que no llueva, que haga sol, que haga frío. Y en eso los particulares, y perdónenme la autocrítica, yo me incluyo, me despojo ahí de mi papel de funcionario público, pero somos muy dados siempre en esta clase de problemáticas, sobre todo en las ambientales, a mirar a quién le echamos la culpa, pero nunca a reconocer las falencias que podemos tener nosotros mismos. Y las autoridades locales son muy dadas a eso, y me disculparán los alcaldes y los representantes que están aquí de administraciones municipales, pero es que yo quedo muy sorprendido cuando salgo al territorio, doctora Fabiola, y me preguntan muchos de los funcionarios locales: oiga, director, ¿y qué van a hacer ustedes? Porque la gente sigue sembrando papas en la zona de páramo. ¿Y qué van a hacer ustedes con esa gente que construyó la casa en la ronda del río y que está que se cae? A esa gente hay que reubicarla, directora, hay que mirar cómo se le indemniza, hay que mirar cómo se le subsidia. Veía esta mañana en noticias, no sé si ustedes vieron un noticiero, 100 familias en Barranquilla con unos problemas serios en sus viviendas, y todos los afectados, la respuesta o el comentario que le hacían al periodista era: es que nuestra casa se va a caer y nadie del Estado ha venido a indemnizarnos. O sea, la cultura que tenemos es: el particular puede hacer lo que quiera, ubicar su casa en una zona de riesgo, ubicar su vivienda o su industria en un sitio donde no debe estar, y si algo le pasa porque se ubicó donde no debía, papá Estado tiene que venir a indemnizarlo, a construirle la nueva casa en otro sitio, porque la culpa es del Estado, la culpa es de la autoridad ambiental, la culpa es... Entonces tenemos que empezar a modificar esos esquemas mentales y tenemos que empezar a pensar y a planificar nuestro territorio, pero obviamente con base en unos procesos de gestión del conocimiento como estos mapas de riesgos. Estos mapas de riesgo, les quiero contar que son muy completos, tuvieron un costo en estos 22 municipios superior a los 8.000 millones de pesos, no sé si estoy yo diciendo. Esperamos adicionarlos y poder llevarlos a 11 municipios más, como les decía. Y el reto que tenemos es en lo que nos queda de 2014 y 2015, ojalá que pudiéramos tener estos mapas de riesgo en la totalidad de municipios del territorio CAR. Desafortunadamente falta creo, la norma que nos permite y nos da los parámetros concretos con base en los cuales debieran haberse elaborado estos estudios. Nosotros lo estamos haciendo con base en las experiencias que logramos recoger internacionales también, incluso que nos indican lo mínimo que deberían tener. Nos hace falta también ahí que el Ministerio nos apoye y tengamos una legislación importante. En este tema de la planificación del territorio también hemos venido avanzando con los ajustes de los PONCAS en las cuencas principales, que es, también ustedes saben, una de las mayores determinantes ambientales y de planificación del territorio, que hecha de manera responsable nos permitirá también generar luego unos esquemas y planes de ordenamiento territorial ajustados a la realidad y que en verdad contemplen no solo las vulnerabilidades a riesgos, sino las medidas de adaptación que deben tener. Hemos trabajado también, como les señalaba, en el apoyo en la elaboración de estudios y diseños para reducción de riesgos. En las imágenes ustedes pueden ver estudios y diseños para obras de estabilización del talud de un jardín infantil en Arbeláez,
estudios y diseños para obras de estabilización del talud en el centro de salud, en el centro poblado de Tobia, municipio de Quebrada Negra. Estos son solo algunos de los ejemplos de lo que hemos hecho. Nosotros iniciamos el año pasado esa tarea de apoyar a los municipios con estudios y diseños de obras para riesgos. Este fue un proceso que tuvo un valor cercano a los 2.000 millones de pesos, que seguimos trabajando en más estudios y diseños porque entendemos que muchas veces a los municipios su realidad financiera y económica no les permite afrontar. Hemos visto casos sumamente preocupantes. El municipio de La Peña, recuerdo un jardín infantil con 80 infantes construido, yo soy abogado, perdón que no sé el término técnico, pero en la pata de la montaña donde se está presentando evidentemente una remoción en masa, así me entiende mejor, con un riesgo enorme hacia la vida de los niños, donde uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo pudo el municipio, o en su momento quien lo hubiera hecho, construir allí este escenario para que tuviéramos allí 80 angelitos en riesgo todos los días de que la montaña se les venga encima, que venga una luz y que se pierdan sus vidas? Sitios como estos hemos iniciado con ese trabajo de elaborar los estudios y diseños para que en este año 2014 y en el 2015 podamos construir ya las obras. Este año le destinamos a esa actividad cerca de 8.000 millones de pesos para construir esas obras que en su mayoría pretenden proteger centros poblados, cascos urbanos, comunidades. Hemos querido priorizar la protección de la vida de los seres humanos que hoy está en riesgo por muchas de estas situaciones. En acciones de mitigación, nosotros nos propusimos dentro de nuestro plan de acción adelantar el cálculo de la huella de carbono en 2 municipios con el fin de orientar la eficiencia y ejecutar una serie de acciones con el fin de orientar la eficiencia energética, reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero y complementar con la compensación forestal para reducir la huella de carbono. Allí hemos trabajado entonces el tema de residuos con los sectores productivos, el tema agrícola, el tema pecuario, el tema institucional, el tema de cambios de uso del suelo. La gobernación de Cundinamarca está haciendo un proyecto mucho más ambicioso, está haciendo un proyecto que ellos han denominado Cundinamarca Neutra y que pretende en todos los municipios de Cundinamarca adelantar ese proceso de medición de la huella de carbono y de compensación. Nosotros este año vamos a iniciar con la Subdirección de Gestión Social y con Recursos Naturales un proyecto para plantar en nuestro territorio 1 millón de árboles, y tiene que ver con este tema de la huella de carbono, y por eso lo quiero contar aquí, porque el aviso parroquial es: esperamos que ojalá todos los municipios avancen en la medición de su huella de carbono, las instituciones educativas, las juntas de acción comunal, y que cuando quieran compensar esa huella y vean que desde la CAR les podemos suministrar el material forestal para realizar acciones y campañas conjuntas de reforestación, cuenten con eso. Hace año y medio, cuando llegábamos a la dirección de la CAR, en muchos sitios del territorio nos pedían que regaláramos material vegetal. En ese entonces no teníamos cómo hacerlo porque hoy desafortunadamente no tenemos viveros propios en la entidad, pero hoy gracias a este proyecto vamos a disponer de un número significativo de especies que nos permitirán poderles entregar a ustedes a título gratuito cuando requieran estos procesos de compensación de huella de carbono. En acciones de mitigación hemos tenido como objetivo promover, como les decía, el cálculo de la huella de carbono en empresas o unidades productivas vinculadas al programa de ventanilla ambiental CAR, fortaleciendo sus procesos de gestión ambiental y sus posibilidades. Tenemos convenio precisamente con la Cámara de Comercio, con CAREM, donde hemos podido trabajar con 208 empresas y unidades productivas. Hemos elaborado 2 cursos de capacitación en huella de carbono, una guía para el cálculo de huella de carbono, el desarrollo de la herramienta para que ustedes mismos puedan realizar ese cálculo de la huella. Y hemos efectuado unas acciones puntuales en buenas prácticas en lo que tiene que ver con eficiencia energética. Hemos trabajado en buenas prácticas en iluminación y en operación de equipos, con una mitigación proyectada de 115 toneladas de CO2. En sistemas de lombricultivos hemos avanzado en prácticas para el aprovechamiento de residuos de cereza en la cosecha de café, con unas emisiones evitadas de 753 toneladas de CO2, y en elaboración de bioabonos, manejo de estercoleras, con unas emisiones evitadas de 121 toneladas de CO2. Han sido unos avances importantes, pero lo más significativo de esto quizás no es ni siquiera el número de toneladas
de CO2 evitadas como emisión. Lo que nosotros quisiéramos resaltar es la importancia de esa alianza público-privada, del habernos podido sentar con diferentes sectores, con los cafeteros, con los ganaderos, con los agricultores, con la ANDI, con Menavi, en fin, con todos los sectores productivos, a mirar cómo logramos buenas prácticas que nos garanticen una disminución de esa huella de carbono, y además cómo logramos demostrar que implementando esas buenas prácticas sus actividades productivas incluso se convierten en más rentables, porque el temor del privado y la visión del privado, y no es que sea malo ni más faltaba, siempre es la de obtener una rentabilidad económica. Y el éxito de esta clase de proyectos es cuando logramos demostrarle al privado que, siendo responsable ambientalmente, obtiene una mayor rentabilidad económica que cuando no lo es, que es el falso sofisma que tienen muchos de los privados. Creer que si yo entro a cumplir la norma ambiental, pierdo plata porque lo que invierto allá se pierde, lo pierdo de mi utilidad, y entonces si lo pierdo de mi utilidad mejor no lo hago y mejor soy inspector ambiental, o mejor miro cómo le hago con la norma. Eso me parece importantísimo. De allí destacar que además nosotros tratamos con esta clase de convenios con la Cámara de Comercio o de acciones particulares de llegar a diferentes sectores productivos, de llegar a diferentes instituciones, a diferentes municipios, pero que las acciones que hacemos siempre son pilotos, que no queremos que se queden los gremios y los sectores productivos esperando que el otro año me toque a mí. Como este año trabajaron con la finca del cafeicultor X en San Juan del Río Seco, la finca mía es Centena, pues espero que el otro año llegue el proyecto, y si no llega, pues yo sigo haciendo las cosas como las vengo haciendo. No, la idea de estos proyectos, algunos que vamos a mostrar a lo largo de este seminario que desarrollamos a través del proyecto Checua, es que son modelos, son pilotos, y son pilotos que han mostrado su eficiencia, que con los indicadores que hemos establecido para su medición han mostrado los impactos ambientales positivos, y la idea es que sean las administraciones municipales, a través de sus sumatas, de la Secretaría de Desarrollo Económico, Agropecuario, en fin, y sean los mismos particulares, sean los gremios, quienes se encarguen luego de tomar ese modelo, replicarlo, implementarlo, ojalá mejorarlo, y ojalá pudiéramos luego generar ese intercambio de experiencias también. Pero es eso, que si ya vimos que el modelo funciona, no es que nos vamos a quedar esperando, porque tampoco el papel de la autoridad ambiental es ese, ¿no? El papel de la autoridad ambiental tampoco es entrar a subsidiar o financiar cada una de las actividades privadas del territorio. Desbordaría la capacidad de cualquier autoridad ambiental. Hemos avanzado también en procesos de fortalecimiento del conocimiento, como lo señalaba antes, en gestión de riesgo del cambio climático. En la imagen podemos ver una reunión de socialización con la oficina provincial de Río Negro, pero lo hemos hecho obviamente en las 14 oficinas provinciales y en los 104 municipios del territorio que hay en la ruralidad de Bogotá. En tema de investigación, también hemos hecho algunos avances. Tenemos convenios con universidades como la Universidad de los Andes y la Universidad del Tolima. Desafortunadamente, otra de las falencias que tiene nuestro país es que no hay una, ¿cómo lo llamaríamos? No hay como una estructura a nivel del Estado y en lo nacional que potencialice, que incentive, que fortalezca la investigación. Y en las mismas universidades, tanto públicas como privadas, tenemos aún muchas deficiencias. Tenemos unas que han venido trabajando, que han estado muy juiciosas, que cada día avanzan más en el tema, pero nos falta mucho. Cuando uno mira experiencias internacionales, cuando uno va a Holanda y mira ya las diferentes universidades y entiende cómo la Universidad de Delft, por ejemplo, es una de las que jalona el desarrollo del país y apunta de procesos de investigativos y de asocio con el sector privado, generan innovaciones tecnológicas, generan respuestas a los problemas ambientales. Entiende que deberíamos tener una institucionalidad en ese sector mucho más fuerte, y que el Estado en lo nacional debería respaldar más las iniciativas de las universidades que le quieran apuntar a eso. Sin embargo, hemos realizado investigación in situ en páramos de Guerrero y Sumapaz. Ustedes saben que son dos de los páramos que tenemos nuestros corredores biológicos acá de Sumapaz, Chingaza, Guerrero, Guarpa, Laguna Verde. Son los que surten y alimentan obviamente la cuenca del río Bogotá y nos permiten a todos contar con recurso hídrico. Ahí estamos haciendo investigación para conocer los impactos sobre los bienes y servicios ambientales de estos ecosistemas por la variabilidad y cambio climático. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través del establecimiento de unas parcelas demostrativas, como pueden ver ustedes en las imágenes que está demarcado que es una parcela permanente, para su monitoreo en un largo plazo.
La idea es hacer un monitoreo en esta parcela de mínimo 10 años y hacerle seguimiento de las variables del clima con apoyo comunitario, que es algo que queremos destacar aquí, porque precisamente hemos entendido que todos estos proyectos y la gestión ambiental tienen que tener un componente participativo y de apoyo comunitario que es fundamental para el éxito de la misma, que debe contribuir en la toma de decisiones y también en la implementación de las medidas de adaptación para la conservación de los servicios ambientales. Hemos implementado medidas de reducción de riesgo. Aquí podemos ver las imágenes de algunas obras de adecuación hidráulica en el río Contador del municipio de Vituima, en el sector rural del municipio de La Vega. Obras como estas hemos ejecutado muchísimas en el territorio CAR. Hemos invertido muchos recursos en implementación de medidas de reducción del riesgo. Aquí podemos ver las imágenes de unas obras de limpieza, remoción de sedimentos y conformación de taludes en la quebrada Tibanica, en el municipio de Soacha. Adquirimos un banco de maquinaria propio, la CAR. Desafortunadamente, cuando se presentó esta ola invernal de los años 2010-2011, no contaba con un banco de maquinaria, lo que nos restó capacidad de atención inmediata de muchos eventos. Hoy, afortunadamente, contamos con un banco de maquinaria que nos permite atender emergencias y acciones de prevención de riesgos en toda la jurisdicción. Estas son algunas de las actividades y de las acciones que hemos venido haciendo. Nosotros tenemos un compromiso enorme por trabajar con seriedad en estas medidas de adaptación, de mitigación al cambio climático, pero definitivamente se hace necesario para alcanzar un éxito, generar un trabajo interinstitucional y un trabajo articulado también con el sector privado y con las comunidades, partiendo de que todos entendamos que definitivamente es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros entender los fenómenos que se están generando por la variabilidad o cambio climático y afrontar y ejecutar esas acciones y esas medidas para su mitigación y para su adaptación. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alfredo Ignacio Ballesteros por su intervención.